El murmullo difamatorio de la multitud, en la sala del tribunal, me dolía en los oídos más que el sonido del martillo del juez. La nuera a la que una vez recibí con los brazos abiertos, cuando no tenía nada más que un vestido viejo y andrajoso, ahora estaba en medio del tribunal, apuntándome directamente a la cara y gritando con un odio extremo: ¡Usted mató a mi esposo y ahora la mansión será mía! Sus padres la secundaron, sonriendo con desdén. Haremos que lo pierda todo. Me quedé sola, en medio de miradas de desprecio, perdiendo todo mi honor en la misma ciudad donde había pasado toda mi vida construyendo una reputación. Soy Mercedes, y la historia que estoy a punto de contarte va más allá de lo que puedas imaginar sobre la traición. Cuando la persona que una vez consideré como mi propia hija fue quien tendió la trampa perfecta para borrar mi vida. Toda mi vida, había ahorrado cada centavo para construir la Casa del Sol, una espléndida mansión junto al mar para mi único hijo. Hoy debería haber sido el día en que disfrutaría de mi vejez con mis hijos y nietos, pero en su lugar, estaba sentada en el frío banquillo de los acusados, en el Tribunal Penal de Puerto Vallarta. Mis dedos estaban entumecidos. Apreté con tanta fuerza mi viejo rosario de roble que se marcó profundamente en mi piel. Mis nudillos se pusieron blancos. Me senté inmóvil en el banquillo de los acusados, tratando de no derrumbarme en el frío suelo de baldosas. El aire en la sala del tribunal era denso, sofocante con el olor a sudor y juicio. Cientos de ojos a mi espalda quemaban mi encorvada espalda, pero no me atrevía a voltear. Solo me atrevía a mirar directamente al estrado de los testigos. Allí, Violeta, mi nuera, vestía un traje negro ajustado, con un fino velo en la cabeza. Lloraba, sus delgados hombros temblaban con cada sollozo ahogado, haciendo que toda la sala guardara silencio por compasión. Pero ellos no veían lo que yo veía. Cuando nuestras miradas se encontraron a través de sus lágrimas, vi un destello afilado, frío y cruel. Ella sonrió levemente. Luego su voz, temblorosa pero clara, pronunció cada palabra como clavos martillados directamente en mi viejo pecho. Fue ella. Ella estaba celosa del amor que Íñigo sentía por mí. Puso arsénico en el tazón de sopa de maíz tradicional y se lo dio a comer. Usted mató a mi esposo y ahora la mansión será mía. Santo Dios. Sentí como si alguien me estuviera estrujando el corazón. La sopa de maíz, el plato lleno de amor maternal que Íñigo más amaba desde niño, ahora, en boca de mi nuera, se convertía en un arma homicida. Quería gritar que mentía, pero mi garganta estaba seca y amarga. La injusticia bloqueaba todas mis palabras. Miré rápidamente hacia los asientos del público. El señor y la señora Ledesma, los padres de Violeta, me miraban con ojos turbios llenos de desprecio. Sonrieron con desdén, susurrando lo suficientemente alto para que sus palabras venenosas llegaran a mis oídos. Haremos que lo pierda todo. ¿Todo? Mi hijo estaba muerto. El honor de mi familia manchado. Y ahora, mi libertad también estaba a punto de ser arrebatada. El juez, un hombre corpulento con una expresión de aburrimiento, se ajustó las gafas y levantó su martillo de madera. Desesperada, cerré los ojos con fuerza. En la oscuridad que me envolvía, invoqué en silencio a Nuestra Señora de Guadalupe. Madre, por favor, sálvame. No dejes que la verdad sea enterrada bajo este lodo inmundo. Apreté mi rosario, esperando que el fatídico martillo cayera sobre mi vida. De repente, el fuerte ruido de una silla golpeando el suelo me hizo abrir los ojos de un salto. No era el martillo, era Edgar, el abogado que representaba a Violeta. Se había levantado de un salto en medio del juicio. La silla detrás de él había sido empujada lejos, pero su habitual arrogancia de zorro astuto había desaparecido por completo. En su lugar, había un rostro pálido como el papel, sin una gota de sangre. Se quedó allí, sosteniendo con mano temblorosa su costosa tableta, mirando fijamente la pantalla y luego a Violeta. Su mirada era de pánico extremo, como si acabara de ver al diablo materializarse a su lado. Toda la sala contuvo la respiración. Nadie entendía lo que estaba pasando. El juez frunció el ceño, el martillo todavía suspendido en el aire. Violeta se quedó helada. Sus lágrimas cesaron de repente, mirando desconcertada a su abogado. Y entonces, Edgar gritó, un grito agudo y desafinado que resonó en las 4 paredes del tribunal. «Seguridad, arréstenla».
Toda la sala estalló en caos, pero extrañamente, en medio de esa tormenta, sentí una calma extraña. Mi ritmo cardíaco se ralentizó. Solté el rosario, dejando que mi mente vagara. Todo ante mis ojos se volvió borroso. El ruido se desvaneció, dando paso al susurro de las olas rompiendo en la arena blanca de hace 5 años. La memoria me llevó de vuelta a la Casa del Sol, la mansión junto al mar bañada por el sol que había ahorrado toda mi vida para construir para mi único hijo. Era una tarde soleada. La brisa marina traía un sabor salado, ondeando las cortinas de seda blanca en el porche. Íñigo, mi hijo, entró con una sonrisa radiante que no había visto en mucho tiempo. Detrás de él venía una joven, de figura pequeña, que se acurrucaba tímidamente en el fuerte brazo de mi hijo como un pajarito asustado por la tormenta. Esa fue la primera vez que vi a Violeta. En ese momento, no vestía sedas y brocados negros como hoy. Llevaba un vestido de algodón barato con el dobladillo deshilachado, y sus viejos zapatos de tela estaban manchados de polvo del camino. Pero en su cuello llevaba una sencilla cruz de madera. Fue ese detalle lo que ablandó mi corazón. Vi en ella un reflejo de mi juventud, una chica pobre pero devota, que siempre ponía su fe en Dios. Íñigo le tomó la mano con fuerza, sus ojos brillando con una felicidad inocente. «Mamá, esta es Violeta. Es la mujer con la que quiero casarme». En lugar de examinar los orígenes humildes de mi futura nuera, como otras suegras de la alta sociedad de Puerto Vallarta, abrí mis brazos. Abracé a Violeta, sintiendo el temblor en su cuerpo delgado. Pensé que era un temblor de emoción y gratitud. ¿Quién iba a decir que podría haber sido el temblor de alguien que intentaba reprimir una ambición frenética ante un tesoro recién encontrado? La quise como si fuera mi propia hija. Le dije adiós. Gracias por traerle a mi hijo una esposa tan buena. La boda se celebró 6 meses después, la más lujosa de toda la bahía. Pagué todo de mi bolsillo, desde la famosa banda de mariachis hasta cientos de botellas de tequila de primera calidad. Con un vestido de novia deslumbrante que valía la fortuna de una familia promedio, Violeta me miró con los ojos llenos de lágrimas. Me tomó de la mano, jurando cuidarme y amar a Íñigo por el resto de su vida. Esa mirada, oh Dios, qué sincera parecía. Pero ahora, sentada en el banquillo de los acusados, me doy cuenta de que la primera grieta de esta tragedia no vino de Violeta, sino de mi propia debilidad. Fue un error llamado el silencio. Recuerdo una mañana sombría de hace 3 años. El llanto desconsolado de Rufina desde la sala de estar me sobresaltó tanto que dejé caer mi taza de té caliente. Rufina era la empleada que había estado a mi lado devotamente durante 20 años. Desde que mi esposo falleció, era tan leal como un viejo perro guardián. Nunca había codiciado un solo centavo. Sin embargo, ese día, Violeta estaba en medio de la sala, apuntando directamente a la cara de Rufina, gritando con el rostro enrojecido. Fue esta vieja. Dejé mi anillo de esmeraldas en el tocador. Solo ella entró a limpiar la habitación. «Devuélvemelo». Rufina se arrodilló en el suelo, llorando a mares, juntando las manos en súplica. «Señora Mercedes, usted me conoce. Juro por Dios que nunca haría algo así». Me quedé allí, paralizada. Conocía bien a Rufina. Sabía que preferiría morir de hambre antes que robar. Y también noté una fugaz expresión de desconcierto en los ojos de Violeta cuando no se atrevió a mirarme directamente. Mi intuición me dijo que mi nuera estaba mintiendo, o que quizás lo había perdido en algún lugar y quería encontrar un chivo expiatorio para desahogar su ira. ¿Pero qué hice? Miré a Íñigo. Vi a mi hijo de pie, incómodo, entre su esposa y su anciana niñera. Tenía miedo de entristecer a mi hijo. Tenía miedo de que esta nueva y pacífica familia tuviera conflictos por una empleada. Quería mantener esa falsa armonía. Y así, me tragué la verdad. Ayudé a Rufina a levantarse. Le puse una gran suma de dinero en la mano y le dije suavemente: «Rufina, vete a tu pueblo a descansar un tiempo». La mirada de decepción de Rufina en ese momento me ha perseguido hasta el día de hoy. Ella no necesitaba dinero, necesitaba que yo defendiera su honor. Pero elegí un silencio cobarde a cambio de la sonrisa triunfante de mi nuera. El día que Rufina salió por la puerta de la mansión con su pequeño equipaje, no sabía que acababa de derribar el último escudo de lealtad de esta familia con mis propias manos. Después de que Rufina se fue, la casa comenzó a cambiar, poco a poco, de manera tan sutil que no me di cuenta a tiempo.
Primero fueron las cenas. Violeta comenzó a controlar el menú. Reemplazó los platos tradicionales y sabrosos que a Íñigo le encantaban por comidas insípidas, con el pretexto de que eran buenas para la salud. Luego vino el dinero. Le susurró a Íñigo que yo ya era vieja, que necesitaba descansar, que no debía preocuparme por las cuentas. Gradualmente, las tarjetas de crédito, las libretas de ahorro, pasaron de mis manos a la caja fuerte privada en su dormitorio. Yo, de ser la dueña con todo el poder en mis manos, de repente me convertí en una huésped en la misma casa que había pagado para construir. Y entonces apareció Fausto. Ese médico con una sonrisa pulida y ojos escurridizos comenzó a visitar la mansión con más frecuencia. Violeta lo presentó como un viejo amigo de la secundaria con el que se había reencontrado por casualidad. Él siempre me elogiaba, traía regalos y mostraba un interés especial en la salud de Íñigo. Recuerdo las tardes de té, Fausto y Violeta sentados uno frente al otro en el jardín, intercambiando miradas coquetas durante conversaciones triviales. Cuando yo salía, cambiaban de tema de inmediato, hablando y riendo alegremente sobre recetas de suplementos. En ese momento, solo pensé que eran amigos cercanos. Mi inocencia fue verdaderamente una maldición. Ahora, al unir todas las piezas en este momento de vida o muerte, un escalofrío me recorre la espalda. No fue una coincidencia que despidieran a Rufina. No fue una coincidencia que me quitaran el control financiero. Y mucho menos fue una coincidencia que Fausto apareciera justo cuando la salud de mi hijo comenzaba a deteriorarse. Yo misma le abrí la puerta al lobo. Alimenté a una serpiente en mi seno con mi compasión ciega. La bondad mal ubicada se convirtió en el cuchillo en la garganta de mi hijo. El turbio torrente de recuerdos volvió a surgir, arrastrándome a la deriva hacia el momento de hace 3 meses, antes de que Íñigo diera su último aliento. Ese día, el cielo de Puerto Vallarta era de un azul tan intenso que dolía a los ojos, pero dentro de mí se desataba una violenta tormenta. La intuición de una madre me decía que algo malo le estaba pasando a mi único hijo. Íñigo no me había llamado en toda una semana, algo que nunca había sucedido desde que aprendió a hablar. Cuando llamaba a su teléfono, solo escuchaba el tono largo y sin respuesta, o la voz fría de Violeta diciendo que estaba durmiendo. Mis entrañas ardían como si hubiera fuego dentro. La inquietud se filtró en cada vaso sanguíneo, instándome a ir y ver a mi hijo con mis propios ojos. Tomé un taxi a la Casa del Sol al mediodía, cuando el sol colgaba directamente sobre mi cabeza como un ojo ardiente que escudriñaba el mundo. El coche se detuvo frente a la puerta de la mansión, la puerta de hierro negro, alta e imponente con los intrincados diseños curvos que yo misma había elegido. Ahora estaba cerrada como la puerta de una prisión. Me bajé apresuradamente del coche y corrí a tocar el timbre con fuerza. El timbre sonó estridentemente, resonando en el silencioso jardín interior, pero nadie respondió. Llamé a mi hijo por su nombre. Íñigo, Íñigo, soy mamá, hijo. Mi llamada cayó en el vacío. El sol abrasador del trópico comenzó a quemarme la piel. El sudor brotaba a chorros, corriendo por mi espalda y emborronando mi ligero maquillaje. Me quedé allí, agarrando las barras de hierro calientes, sintiéndome como una mendiga suplicando limosna frente a la casa que mi propio dinero había construido. 10 minutos, 20 minutos. Luego pasaron 30 minutos. Mis piernas se entumecieron. Mi cabeza comenzó a dar vueltas por el calor. Justo cuando estaba a punto de gritar de nuevo, la pesada puerta de roble de la casa principal se abrió lentamente. Salió Violeta. No caminaba rápido, sino que daba pasos lentos y pausados, paseando por el sombreado jardín, ignorando a su suegra que estaba bajo el sol abrasador fuera de la puerta. Llevaba un vestido de seda ligero, sosteniendo un vaso de jugo de naranja sanguina. Su rostro muy maquillado irradiaba una frialdad distante. Ya no quedaba rastro de la apariencia tímida y sumisa de la nuera obediente de antaño. Frente a mí ahora había una mujer extraña, con una mirada tan afilada como un cuchillo. Se detuvo frente a la puerta de hierro, pero no tenía intención de abrir. Tomó un sorbo de su jugo, mirándome a través de las barras como si fuera un animal extraño en una jaula, y luego dijo con frialdad: ¿Qué hace aquí? A esta hora Íñigo necesita descansar. Traté de contener mi ira. Mi voz temblaba de preocupación. Escuché que Íñigo está enfermo. Abre la puerta para que pueda ver a mi hijo. Le traje suplementos.
Violeta sonrió con desdén, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Sacudió la cabeza. Su tono era condescendiente. No es necesario, señora. El doctor Fausto dice que necesita estar en aislamiento total para su tratamiento. Una persona mayor como usted trae muchas bacterias. Entrar solo empeoraría su condición. Váyase a casa, mamá. Sus palabras fueron como un cubo de agua hirviendo arrojado a mi cara. ¿Aislamiento? ¿Bacterias? Soy su madre. Lo cuidé toda mi vida desde que era un bebé. Nunca he sido una amenaza para mi hijo. La preocupación dentro de mí se transformó de repente en una furia explosiva. ¿Qué dijiste? Gruñí, mis manos apretando las barras de hierro con tanta fuerza que mis nudillos dolían. ¿Quién diablos es Fausto para prohibirme ver a mi hijo? Esta es la casa de mi hijo, y también es mi casa. Abre la puerta ahora mismo. Comencé a sacudir la puerta con fuerza. El sonido del metal chocando era fuerte y estridente. 2 guardias de seguridad corpulentos salieron corriendo de su puesto. Antes, siempre me saludaban con respeto, llamándome señora Mercedes, pero hoy, bajo las órdenes del dinero de Violeta, me miraron con ojos feroces. «Abran la puerta», grité, ya sin importarme mi imagen de dama distinguida. «Si no abren, llamaré a la policía». Violeta se echó a reír, se acercó, pegando su cara a las barras, y susurró con una provocación extrema. «Llámelos. A ver quién le cree a una vieja senil que está alterando el orden público. Usted ya está vieja, su mente ya no está clara. Mejor váyase a casa a rezar el rosario. No meta sus narices en los asuntos de mi esposo y míos». Esa frase fue como una cerilla arrojada a un polvorín. Toda la contención, toda la educación y la etiqueta que había mantenido durante toda mi vida se desvanecieron. Ya no era la prestigiosa señora Mercedes, solo era una madre a la que le estaban arrebatando al hijo que había parido. En un ataque de ira que nubló mi vista, metí la mano por el espacio entre las barras. Mi mano, acostumbrada solo a sostener libros de oraciones y rosarios, ahora se lanzó con toda la fuerza que pude reunir. La abofeté. Mi mano golpeó con fuerza la cara maquillada de Violeta. La bofetada no sonó muy fuerte debido a las barras, pero fue lo suficientemente fuerte como para borrar la sonrisa arrogante de sus labios, dejando una marca roja en su mejilla. Mi mano estaba entumecida y dolía, pero una sensación de dolorosa satisfacción surgió en mi corazón. Violeta se quedó helada por un segundo. Se tocó la mejilla, mirándome con los ojos muy abiertos, pero luego, en lugar de miedo o remordimiento, esbozó una sonrisa diabólica. Se volvió hacia los guardias y les ordenó, con una voz siseante como una serpiente venenosa: «¿Qué hacen ahí parados? Saquen a esta loca de mi vista. Cierren bien la puerta». El corpulento guardia se abalanzó, me quitó la mano de las barras con brusquedad y me empujó con fuerza hacia la acera. Tambaleé y casi caigo, mis tacones altos se torcieron. Violeta me miró con la mirada de una vencedora. Luego se dio la vuelta y entró fríamente en la casa. La puerta de roble se cerró de golpe frente a mí, como un punto final a toda la relación de suegra y nuera. Me quedé sola bajo el sol abrasador. La puerta de hierro negro seguía allí, imponente, fría y cruel, separándome de mi hijo enfermo. Alrededor, algunos vecinos que pasaban miraban con curiosidad, señalando. Pero no me importaba, ya no sentía vergüenza. En ese momento, solo sentía una impotencia absoluta. Miré mi mano. Todavía temblaba, caliente por el recuerdo de la bofetada. Era la primera vez en mi vida que golpeaba a alguien. Era la primera vez que usaba la violencia como respuesta, pero dolorosamente, esa bofetada no pudo salvar a mi hijo, sino que solo marcó el comienzo de una lucha desigual. Supe, a partir de ese momento, que no solo había perdido a una nuera, sino que me enfrentaba a un demonio con piel humana. Mi mano todavía temblaba, no por miedo, sino por la furia de una madre a la que se le niega el derecho a cuidar del hijo que parió. Esa bofetada fue una explosión instintiva, pero frente a esta fría puerta de hierro, me pregunto si reaccioné de forma exagerada, o si cualquiera en esta situación habría hecho lo mismo. Háganme saber que no estoy sola en este pensamiento dejando su opinión en la sección de comentarios a continuación. 3 días después de esa bofetada, una tormenta sin precedentes azotó Puerto Vallarta. El viento del mar rugía, derribando las palmeras a lo largo de la costa. El trueno retumbaba como la ira de Dios. Pero fue en esa noche de tormenta y viento
que encontré mi oportunidad. Sabía que en noches de mal tiempo como esta, los guardias solían ser negligentes, refugiándose en su garita para evitar la lluvia. Y yo sabía un secreto que Violeta desconocía. Cuando construí la Casa del Sol, le pedí al arquitecto que dejara un pequeño pasadizo secundario en la parte trasera de la casa, oculto por una densa enredadera de bugambillas. Era un camino para que el jardinero transportara fertilizantes sin ensuciar la entrada principal. Violeta, en su embriaguez de poder y arrogancia, no había prestado la más mínima atención a este pequeño detalle como para cerrarlo. Me puse un impermeable gris oscuro, mezclándome con la densa oscuridad de la noche. En mi mano llevaba una lonchera térmica. Dentro había sopa de maíz caliente, esa sopa dorada y fragante a mantequilla y leche que Íñigo adoraba cada vez que se enfermaba. Bajo mi brazo llevaba un viejo oso de peluche, el osito que Íñigo había abrazado durante toda su infancia. Los llevé como amuletos, con la ingenua esperanza de que el sabor de casa y los recuerdos de la infancia despertarían a mi hechizado hijo. Me deslicé por el estrecho pasadizo. Las espinosas ramas de bugambilla me arañaron la cara y las manos hasta sangrar, pero no sentí dolor. Este dolor físico no era nada comparado con el dolor de no poder ver a mi hijo. La lluvia me azotaba la cara. Entré sigilosamente por la puerta trasera de la cocina, cuyo cerrojo flojo ya sabía cómo abrir. La mansión estaba sumida en una fría oscuridad. No había el calor de un hogar, sino el aura sombría de una tumba. Subí las escaleras a tientas, dirigiéndome al dormitorio principal. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, al ritmo de los truenos que estallaban afuera. Cuando empujé suavemente la puerta del dormitorio, un olor me golpeó la nariz y casi me hizo vomitar. No era el agradable aroma a aceite de lavanda que solía comprarles. Era el olor penetrante de desinfectante, agrio, mezclado con el olor a humedad de una habitación que no se había ventilado en días, y un leve tufillo a decadencia, a enfermedad. Bajo la tenue luz de la lámpara de noche, vi a Íñigo. Mi hijo yacía allí, perdido en la inmensidad de la cama. Dios mío. Me tapé la boca con la mano para ahogar un sollozo. Mi hijo estaba demacrado, sus mejillas hundidas, su rostro pálido y amarillento como una hoja marchita. Yacía inconsciente. Su respiración era débil y jadeante, como el sonido de un fuelle. Corrí hacia la cama. Puse la lonchera con la sopa y el oso de peluche en la mesita de noche. Me arrodillé y tomé su mano huesuda y fría. Íñigo, hijo mío. Soy mamá. Estoy aquí contigo. Susurré, mientras lágrimas calientes caían sobre el dorso de la mano de mi hijo. Las pestañas de Íñigo temblaron. Abrió los ojos lentamente. Contuve la respiración, esperando una mirada cálida, una sonrisa débil, o al menos una llamada de mamá, pero no. Cuando Íñigo me vio, sus ojos se abrieron de par en par, no de alegría, sino de terror, un miedo puro, mezclado con un resentimiento que nunca pensé que recibiría del hijo que parí. Retiró la mano como si hubiera tocado carbones ardientes. Se encogió contra la cabecera, alejándose de mí tanto como pudo. Mamá. Su voz era un susurro ronco, como el viento silbando a través de una grieta en la puerta. ¿Qué haces aquí? ¿Quieres separarnos? Mi corazón se sintió como si alguien lo estuviera apuñalando. Aturdida, balbuceé. ¿De qué hablas, Íñigo? Te traje sopa de maíz. Estás enfermo. Vete. Íñigo me interrumpió, su voz débil pero llena de rechazo. Su mirada era la de un extraño peligroso. Violeta dijo que no podías venir. Dijo que querías hacerle daño, que querías destruir mi familia. Vete. Mi cabeza daba vueltas. Violeta. De nuevo ese nombre. ¿Qué veneno le había inyectado en la cabeza a mi hijo? ¿Le había lavado el cerebro hasta el punto de que consideraba a su propia madre como una enemiga? Justo en ese momento, la puerta de la habitación se abrió de golpe. La luz del techo se encendió, deslumbrándome. Violeta y el doctor Fausto entraron de repente. Aparecieron tan rápido que sospeché que habían estado acechando afuera todo el tiempo, solo esperando a que cayera en la trampa. «Te atrapé», Violeta gritó estridentemente. En su mano sostenía su teléfono en alto, la cámara apuntando directamente a mi cara. No parecía sorprendida de verme, al contrario, su rostro se iluminó con la expresión triunfante de un cazador que acaba de atrapar a su presa. «Miren todos, esta mujer malvada se ha colado en mi casa». Violeta gritó al teléfono, filmando mientras se acercaba. «Está tratando de darle de comer algo a mi esposo a escondidas. Quiere envenenar a mi esposo». «No, cállate».
Me levanté en pánico, agitando las manos para negarlo todo. Es sopa de maíz. Es el plato favorito de Íñigo. ¿Sopa de maíz? Fausto se acercó, sonriendo con desdén. Agarró la lonchera de la mesita de noche. ¿Quién sabe qué porquería le has puesto aquí? ¿Arsénico o veneno para ratas? Dámela. Me abalancé para arrebatarle la lonchera, la prueba de mi amor. En medio del forcejeo caótico, Fausto soltó la mano. La lonchera cayó al suelo. La tapa se abrió de golpe. La sopa de maíz dorada y caliente que había pasado toda la tarde cocinando, ahora salpicaba por todo el suelo, manchando incluso la costosa alfombra de piel. El aroma de la sopa de maíz de repente se volvió amargo, fuera de lugar en medio del frío olor a desinfectante de la habitación. El tazón se hizo añicos, al igual que mi corazón en ese momento. Roto. «Ayúdenme. Esta vieja está loca», atacó al doctor. Chilló Violeta, continuando con un primer plano del charco de sopa en el suelo y luego girando hacia mi rostro aturdido. 2 grandes guardias de seguridad entraron corriendo a la habitación. Sin darme tiempo a explicar, me agarraron bruscamente por los brazos, torciéndomelos dolorosamente detrás de la espalda. «Sáquenla. Tírenla a la calle ahora mismo», ordenó Violeta, su voz tan fría como el hielo. Me arrastraron como si fuera una bolsa de basura. Intenté volver la cabeza, gritando desesperadamente el nombre de mi hijo. «Íñigo, hijo, créeme, solo quiero lo mejor para ti». Pero Íñigo seguía allí, acurrucado en la cama. No me miró. Miraba fijamente el charco de sopa derramada en el suelo con ojos sin vida, vacíos, como si su alma hubiera muerto hace mucho tiempo. ¿Y Violeta? Ella se quedó allí, todavía sosteniendo el teléfono, con una sonrisa de satisfacción en el rostro. La gran puerta se abrió. Los guardias me arrojaron a la calle mojada. Caí de bruces en un charco de lodo. La lluvia seguía cayendo a cántaros, fría hasta los huesos. El agua de la lluvia se mezclaba con las lágrimas saladas en mi cara. Yacía allí, viendo cómo la puerta de la mansión se cerraba de golpe frente a mí una vez más. Pero esta vez, el dolor ya no era la ira de la vez anterior. Esta vez, era desesperación. Esa fue la última imagen que guardé de mi hijo. Un cuerpo demacrado, una mirada de miedo y un cruel rechazo. En ese momento, tirada bajo la tormenta del cielo y la tormenta de los corazones humanos, me di cuenta con amargura de una verdad terrible. Estaba completamente sola. Los días posteriores a esa fatídica noche de tormenta fueron una serie de pesadillas interminables. Pero la verdadera pesadilla solo comenzó el día fatídico en que las campanas de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe doblaron con un sonido grave y sordo, anunciando que mi Íñigo había ido con Dios. La noticia de la muerte de mi hijo me golpeó como un mazazo en el alma, haciendo que todo mi mundo se derrumbara en cenizas. El funeral de Íñigo se llevó a cabo en la capilla privada de la familia. Vestía un traje de luto negro, con un velo de encaje cubriendo mis ojos hinchados por haber llorado hasta secarlos. Me quedé en un rincón, viendo a la gente dar el pésame, con el corazón roto pero sin atreverme a acercarme al ataúd de mi hijo por la prohibición de Violeta y sus feroces guardias. Cuando la ceremonia de despedida estaba a punto de comenzar, mientras el sacerdote rociaba agua bendita sobre el reluciente ataúd de caoba, el sonido de las sirenas rasgó la atmósfera solemne. La policía llegó de repente, no 1 ni 2, sino un equipo de policía criminal armado. Irrumpieron en la capilla, sus botas claveteadas resonando en el suelo de mármol con un sonido estridente y frío. El capitán de la policía, con un rostro de acero, caminó directamente hacia mí, sosteniendo un papel con un sello rojo brillante. «Señora Mercedes, está arrestada por el delito de homicidio premeditado». Toda la capilla se quedó en silencio. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Me quedé paralizada. Mis piernas temblaban. Mis oídos zumbaban sin poder creer lo que acababa de escuchar. «Están equivocados. Soy su madre», balbuceé. Mi voz se quebró. El oficial de policía no se inmutó. Leyó fríamente la acusación en voz alta. «Hemos recibido pruebas de la esposa de la víctima. La muestra de sopa de maíz obtenida en la escena del crimen contiene una alta concentración de arsénico. Junto con el video que la muestra a usted irrumpiendo y forzando a la víctima a comer, tenemos base suficiente para detenerla». «¿Arsénico? ¿Sopa de maíz?». Me giré bruscamente para buscar a Violeta. Estaba de pie junto al ataúd de su esposo,
con la cabeza apoyada en el hombro de su padre, el señor Ledesma sollozando. Pero cuando la policía me esposó, las frías esposas de metal cerrándose alrededor de mis delgadas muñecas, la vi levantar la cabeza. Una mirada fugaz, muy rápida, pero suficiente para ver el triunfo en sus ojos. Había tomado una muestra de la sopa derramada ese día, o quizás ella misma había mezclado el veneno antes de entregarla a la policía. Una trampa perfecta. La policía me sacó a la vista de los vecinos, viejos amigos y socios comerciales que había conocido durante décadas. Los miré, esperando una mirada de compasión, una palabra de apoyo. Pero no. Las miradas que una vez me vieron con respeto y admiración ahora se volvieron de asco y miedo, como si vieran un monstruo. «Bruja», susurró una mujer, pero en el silencio sonó perfectamente claro. «Mató a su hijo para quedarse con la herencia. ¡Qué asco!». Es cierto lo que dicen de las mujeres, ni una tigresa se come a sus crías. Esas palabras fueron como 1000 agujas clavándose en mi piel. Quería gritar que era inocente, que amaba a Íñigo más que a mi propia vida, pero la policía me metió en la patrulla. La puerta de metal se cerró de golpe, encerrándome en la oscuridad, separándome de la luz del sol y de mi pobre hijo que yacía frío allí dentro. Me llevaron a la cárcel de Puerto Vallarta. Era el peor lugar del mundo en el que había estado. No más mantas cálidas, ni colchones suaves, no más fragancia de incienso. Solo 4 paredes de hormigón húmedo y desconchado, y un olor penetrante a lejía mezclado con inmundicia. Me acurruqué en el frío suelo. La delgada manta no era suficiente para evitar que el frío de la piedra se filtrara en mis viejos huesos. Cuando cayó la noche, la oscuridad me envolvió, densa y sofocante. No lloré de miedo. Lloré por la injusticia que no podía lavar. La imagen de Íñigo mirándome con miedo, esa noche de lluvia volvía a mi mente, atormentándome. ¿Tú también creías que tu madre quería matarte? ¿Te fuiste con odio hacia mí? Al día siguiente, usé mi única llamada telefónica para contactar a los mejores abogados que conocía, aquellos que habían recibido generosos honorarios de mi parte, que me habían saludado con una reverencia en fiestas de la alta sociedad. Pero todos se negaron. Lo siento, señora Mercedes. Las pruebas en este caso son demasiado claras. No podemos arriesgar la reputación de nuestro bufete. Señora Mercedes, lo mejor sería que confesara para recibir clemencia. La opinión pública está muy indignada. Cada llamada colgada era el último ladrillo de mi muro de esperanza derrumbándose. Mi mundo se hizo añicos por completo. Me di cuenta de que la riqueza, el estatus, las relaciones que había construido diligentemente durante tantos años, eran solo una ilusión. No podían protegerme de la crueldad del corazón humano y las maquinaciones de los malvados. Había tocado fondo en el dolor. Tumbada en la oscura celda, comencé a cuestionarme. Me había equivocado. ¿Fue porque mimé demasiado a mi hijo que llegamos a esta tragedia? ¿O Dios me estaba castigando por algún pecado pasado que había olvidado? La duda me carcomía el alma, más dolorosa que la muerte. Me sentí sola, desnuda y patética. Una madre que perdió a su hijo, una viuda que perdió su honor, una oveja devorada por una manada de lobos. En este momento me di cuenta de que el sentimiento de querer gritar «soy inocente» sin que nadie te escuche es más aterrador que la muerte. Quizás en la vida no hay nada más doloroso que ser traicionado por tu propia familia y que el mundo entero te dé la espalda. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que te malinterpretan, te acusan falsamente y tus explicaciones se vuelven inútiles? Si entiendes este dolor de soledad extrema, por favor, deja unas palabras para compartir en los comentarios. Su empatía en este momento es la única vela que calienta mi corazón en esta noche oscura. La pesada puerta de hierro de la prisión preventiva se abrió con el chirrido agudo del metal oxidado. La luz del sol brillante de Puerto Vallarta me golpeó los ojos, dura y cruel, obligándome a entrecerrarlos porque no estaba acostumbrada a la luz de la libertad. Esperándome junto a un viejo coche negro estaba Humberto, un anciano abogado, el mejor amigo de mi difunto esposo. Su cabello era blanco como el algodón, sus ojos hundidos mostraban un claro cansancio, pero aún irradiaban determinación. Él fue el único que se atrevió a pagar mi fianza cuando toda la ciudad me consideraba una asesina. No dijimos una palabra durante todo el camino a mi antigua casa. Era una pequeña casa escondida, detrás de unas bugambillas en las afueras, el lugar donde había elegido vivir sola, para darles espacio a mi hijo y a su esposa después de la boda. La casa estaba cubierta por una fina capa de polvo,
silenciosa y solitaria. Pero tan pronto como el coche se detuvo, vi una figura familiar esperando en el porche. Era Rufina, la anciana empleada, a quien 3 años antes había permitido débilmente que Violeta despidiera. Estaba allí, retorciendo el borde de su delantal, con los ojos rojos e inundados de lágrimas. Tan pronto como me vio bajar del coche, corrió hacia mí, se arrodilló a mis pies y besó mis manos delgadas y temblorosas. «Señora, sé que es inocente. Por Dios, sé que es inocente», sollozó Rufina, sus lágrimas empapando el dorso de mis manos. La ayudé a levantarse, con el corazón encogido, mientras aquellos de mi misma clase alta me daban la espalda. Esta pobre sirvienta era la única que creía en mí. Humberto nos ayudó a entrar, después de que la puerta de madera se cerró, separándonos del cruel mundo exterior. Rufina se secó las lágrimas. Su voz bajó a un susurro, pero lleno de seriedad. «Señora, todavía mantengo contacto con Héctor, el jardinero de la Casa del Sol. Él le debe un favor de hace años, así que no se atreve a mentir. Héctor dice que...». Rufina dudó un momento. Luego me miró directamente a los ojos, su mirada llena de indignación. Él y ella han estado juntos desde hace mucho tiempo. Héctor vio al doctor Fausto venir a la casa muchas veces por la noche, cuando el joven amo Íñigo ya estaba dormido. Se besaban en el jardín, justo debajo del roble que tanto le gustaba al joven amo. Héctor también les escuchó hablar de vender la mansión después de la muerte del joven amo. Al escuchar esto, la sangre en mis venas pareció congelarse, y luego hervir. No es que no lo sospechara, pero escuchar la cruda verdad de boca de un testigo hizo que mi corazón se sintiera como si alguien lo estuviera estrujando. Mi hijo murió en medio de un engaño vil, y yo, esta madre tonta, fui convertida en un peón de sacrificio por ellos. Me senté en el viejo sillón, mirando al vacío. La desesperación y la miseria de los días en la cárcel se desvanecieron gradualmente. En su lugar, surgió una calma fría y aterradora. Me di cuenta de que llorar no resolvería nada en este momento. Rezar a la Virgen era para mantener la fe, pero para salvarme y buscar justicia para mi hijo, necesitaba actuar como una vieja loba, no como una oveja dócil. Rufina me tomó la mano y la apretó suavemente. «Señora, no podemos dejar que se salgan con la suya. Héctor dice que esta noche Violeta celebrará una fiesta anticipada con el doctor. Creen que usted ya no tiene salida. Este es el momento en que están más descuidados». Me volví hacia Humberto. El anciano abogado asintió lentamente, ajustándose las gafas en el puente de la nariz. «Mercedes, legalmente, estamos en una posición débil. El video y la muestra de sopa son pruebas contundentes, a menos que encontremos pruebas que lo refuten en la escena del crimen, o que hagamos que se delaten, pero la orden judicial le prohíbe acercarse a menos de 500 metros de la Casa del Sol». Un plan audaz, loco pero también viable, brilló en mi mente. Recordé lo que Rufina acababa de decir: el descuido, la codicia. Así es, la mayor debilidad de Violeta no era el amor, sino el dinero. Me levanté y me acerqué al gran espejo colgado en la pared. En el espejo se reflejaba la imagen de una anciana demacrada, con el pelo desordenado y ojeras, una completa fracasada. Comencé a ensayar. Parpadeé, relajé los músculos de mi cara, mostrando una expresión de miedo y remordimiento abyecto. Practiqué cómo hacer temblar mis labios, cómo inclinar la cabeza sumisamente. Miré a la mujer en el espejo, susurrándome a mí misma: «Tienes que hacerlo, Mercedes. Tienes que convertirte en la presa más apetitosa para atraer a la bestia a la trampa». Me di la vuelta y le dije a Humberto con voz clara, sin rastro de temblor: «Dame el teléfono. La voy a llamar». Humberto me dio el teléfono móvil. Marqué el número de Violeta, una secuencia que una vez supe de memoria, pero que ahora cada dígito parecía lleno de veneno. El teléfono sonó durante un rato. Finalmente, alguien contestó. «¿Quién es?». La voz de Violeta sonó, perezosa y arrogante. Había música alta y el tintineo de copas de fondo. Estaba de fiesta. Respiré hondo, reprimiendo el asco hasta lo más profundo de mi ser, y luego hablé. Mi voz era temblorosa, quebrada, exactamente como la de una anciana al borde del abismo. «Violeta, soy yo, mamá. Yo, te lo ruego». «Ah, ¿es usted?». Su voz se endureció, llena de burla. «¿Ya salió bajo fianza? ¿Y qué?
¿Llama para insultarme de nuevo o qué? Voy a colgar. Espera, no cuelgues, te lo ruego, grité, fingiendo un pánico extremo. Tengo mucho miedo. No quiero ir a la cárcel. Ya soy vieja, moriré allí. Violeta, haré lo que quieras. La casa, los ahorros, las joyas. Firmaré los papeles para transferírtelo todo. Todo, solo. Solo retira la demanda. Dile a la policía que te equivocaste. Te lo suplico. Hubo silencio al otro lado de la línea. Pude oír claramente cómo le hacía una seña a alguien para que apagara la música. El pez había mordido el anzuelo. El olor del dinero y la victoria absoluta la habían cegado. ¿Habla en serio?, preguntó Violeta de nuevo, su voz sospechosa pero sin poder ocultar la codicia. En serio, lo juro por el espíritu de Íñigo. Humberto está aquí. Preparará los papeles de inmediato. Solo quiero vivir en paz el resto de mi vida. Sorbí por la nariz, creando el sonido de una cobarde acorralada. Está bien, se burló Violeta. Si ya se ha vuelto tan razonable, traiga los papeles a la Casa del Sol esta noche. Le doy una última oportunidad para redimirse. Gracias, hija. Gracias, balbuceé, agradeciendo a la asesina de mi hijo. La llamada terminó. Dejé el teléfono sobre la mesa. El temblor y el miedo en mi rostro desaparecieron al instante. Me erguí, me arreglé el pelo canoso. Miré a Rufina y a Humberto, con los ojos secos, sin una sola lágrima, tan afilados como una navaja recién afilada. Sentí asco de mí misma por tener que rebajarme a suplicarle a mi enemiga, pero sabía que era el único boleto para volver legalmente a la escena del crimen. Acepté ponerme la máscara de la debilidad para cazar al lobo que reinaba en mi casa. «Prepara el coche, Humberto», dije, mi voz extrañamente tranquila. «Y Rufina, prepare el viejo uniforme de limpieza. Esta noche vamos a limpiar toda la basura de la Casa del Sol». El coche de Humberto se detuvo frente a la puerta de la Casa del Sol. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que estuve aquí? Quizás solo unas semanas, pero sentía como si hubiera pasado un siglo. La mansión seguía allí, imponente y magnífica bajo la luz amarillenta del atardecer. Pero para mí, ahora irradiaba una frialdad y una extrañeza espeluznantes. Ya no era un hogar, sino la guarida de una bestia salvaje. Humberto me apretó la mano con fuerza antes de que bajáramos del coche, como para infundirme valor. La puerta de roble se abrió. Violeta nos recibió con una sonrisa falsa meticulosamente dibujada en su rostro maquillado. Llevaba un vestido de seda rojo brillante, sosteniendo una copa de vino, con el aire de una dueña llena de poder. A su lado estaba el abogado Edgar, quien también nos miraba con la condescendencia de alguien que otorga un favor. «Adelante, mi querida suegra», canturreó Violeta, su tono dulce pero lleno de espinas. «Espero que haya traído todos los papeles. No tengo mucha paciencia». Nos sentamos en el sofá de cuero de la sala. Humberto comenzó a colocar una gruesa pila de documentos sobre la mesa de cristal. La tensión era palpable, como una cuerda de violín a punto de romperse. Mientras Humberto captaba la atención de Violeta y Edgar con las complejas cláusulas de la transferencia de bienes, yo comencé a actuar mi papel. Me abracé el estómago, arrugando la cara, fingiendo un dolor terrible. «Disculpen, Humberto, Edgar, yo necesito ir al baño un momento. El estrés me está revolviendo el estómago», dije con voz débil y temblorosa. Violeta me miró con desprecio y me hizo un gesto con la mano. «Date prisa, no intentes ganar tiempo. El baño de la planta baja está roto, sube al segundo piso». Ahí estaba, la oportunidad de oro. Me levanté tambaleándome, apoyándome en el respaldo del sofá, y caminé lentamente hacia las escaleras. Pero tan pronto como doblé la esquina del pasillo del segundo piso, mi debilidad desapareció. Salí corriendo. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salirse de mi pecho. Su sonido resonaba en mis oídos más fuerte que mis pasos apresurados. Solo tenía unos 5 minutos antes de que sospecharan. Me deslicé en el dormitorio de Íñigo. La habitación estaba a oscuras, las cortinas corridas. Un olor a humedad me golpeó la nariz. «Señora Mercedes». Un susurro desde un rincón de la habitación me sobresaltó. Era Rufina. Llevaba un uniforme de limpieza gris y holgado, sosteniendo un plumero, con un gorro que le cubría el pelo. Rufina se había colado aquí 30 minutos antes, según el plan, bajo la apariencia de una limpiadora por horas enviada por una empresa de servicios. «Rápido, señora»,
He estado vigilando el pasillo, dijo Rufina apresuradamente, con la frente empapada de sudor. Asentí y corrí hacia la gran cama. Mis viejas manos comenzaron a palpar por todas partes. El armario. Nada. Los cajones de la mesita de noche. Nada. Me tiré al suelo, sin importarme que el polvo ensuciara mi ropa elegante. Alumbré con la linterna de mi teléfono bajo la oscura cama. Tirado en un rincón polvoriento y lleno de telarañas, estaba el viejo oso de peluche Osito, el juguete de la infancia de Íñigo que había traído en esa fatídica noche de tormenta. Ese día, cuando los guardias me sacaron, lancé deliberadamente el oso de peluche para que rodara debajo de la cama. Nadie le prestaría atención a un oso de peluche viejo y andrajoso. Violeta seguramente lo había olvidado, demasiado ocupada con su drama de acusarme falsamente. Me arrastré debajo, extendí la mano y saqué el oso. Su pelaje estaba cubierto de polvo gris. Sin dudar un segundo, usé mis uñas para rasgar la costura en la espalda del oso. El relleno blanco cayó a montones. Mis dedos tocaron algo duro y frío, una grabadora de voz en miniatura. Las lágrimas brotaron de mis ojos. La saqué temblando, comprobé la luz indicadora. Todavía funcionaba. 3 meses antes, con la premonición de una madre, había escondido este dispositivo en el vientre del oso antes de ir a visitar a mi hijo, con la esperanza de grabar pruebas de que lo estaban descuidando. Nunca imaginé que lo que recuperaría hoy podría ser la clave para salvar mi vida. Rápidamente, metí la grabadora en mi sujetador, el lugar más seguro en ese momento. El sonido de tacones altos golpeando el suelo de mármol del pasillo se escuchó claramente. Los pasos se acercaban a la habitación de Íñigo. ¿Por qué tarda tanto esa vieja? La voz de Violeta sonó, muy cerca. Rufina se puso pálida, mirándome con pánico. Le hice una seña para que siguiera limpiando, mientras yo corría al baño privado de la habitación. Cerré la puerta, pero no la trabé. Tiré de la cadena del inodoro con fuerza. El sonido del agua corriendo ahogó mi respiración agitada. Abrí el grifo del lavabo. Me eché agua en la cara para mojarla, tratando de calmar mi corazón que latía salvajemente como un tambor de guerra. La puerta del dormitorio se abrió de golpe. ¿Qué diablos estás haciendo aquí? Violeta estaba en la puerta del baño, con los brazos cruzados, su mirada escrutadora recorriéndome como un láser. Levanté la vista, con la cara empapada de agua. Mis ojos enrojecidos la miraron a través del espejo. Cerré el grifo temblando. Me di la vuelta, encogiéndome. Lo siento. Me equivoqué de habitación. Solo quería ver la habitación de Íñigo una última vez. Lo extraño tanto. Violeta miró mi estado lamentable, luego miró a Rufina que estaba ocupada limpiando en un rincón sin la menor sospecha. Sonrió con desdén. Su desprecio era evidente. Deja ya esa conmovedora actuación de amor maternal. Baja ahora mismo. Firma de una vez para que pueda echarte de aquí. Voy a remodelar esta habitación para convertirla en un gimnasio. No la ensucies con tu aliento. Incliné la cabeza, murmuré que sí y la seguí dócilmente fuera de la habitación. Mi corazón todavía latía con fuerza, pero mi mano se posó inconscientemente sobre mi pecho, donde la grabadora yacía en silencio. Pude sentir el calor de la verdad extendiéndose. De vuelta en la sala, Humberto me miró. Asentí levemente. Un gesto tan sutil que solo nosotros dos, viejos amigos, podíamos entender. Él me empujó la pila de documentos. Mercedes, estos son todos los papeles para transferir la propiedad de la Casa del Sol y las cuentas bancarias. Por favor, firma aquí. Tomé el bolígrafo. Violeta y Edgar se inclinaron hacia adelante, sus ojos brillando como hienas ante un cadáver. Puse la punta del bolígrafo en el papel, mi mano todavía fingiendo temblar, y garabateé mi nombre, Mercedes, en cada página. La última página fue firmada. Humberto recogió los documentos, cerrando el bolígrafo con un clic seco. Inmediatamente, Violeta le arrebató la pila de documentos a Humberto, la hojeó rápidamente para comprobar las firmas, y luego se echó a reír a carcajadas, una risa salvaje y estridente. ¡Estúpida!, gritó Violeta, lanzándole la pila de documentos a Edgar. Me miró, su expresión cambiando por completo, de falsa a cruel. ¿Creíste que de verdad retiraría la demanda? ¿Estás soñando? Quiero que te quedes sin nada, y quiero que te pudras en la cárcel. No esperes que te perdone, solo espera el día del juicio, vieja asesina de hijos. Me levanté,
retrocediendo detrás de Humberto, fingiendo un pánico extremo, cubriéndome la cara con las manos y sollozando. ¿Por qué me engañaste? Lo prometiste. Violeta, ¿cómo puedes ser tan cruel? ¿Cruel? Se acercó, poniendo su cara junto a la mía. Este es tu castigo. Ahora, lárgate de mi casa. Me agarré del brazo de Humberto, dejando que me guiara hacia la puerta en medio de la risa triunfante de Violeta y sus abogados carroñeros. Pero al salir por esa puerta de roble, cuando la oscuridad de la noche nos envolvió, solté el brazo de Humberto. Me erguí. Las lágrimas en mi rostro se secaron. Me di la vuelta para mirar la mansión por última vez. Una leve y fría sonrisa se dibujó en mis labios. Violeta no sabía que los papeles que acababa de firmar, preparados por Humberto, carecían de un sello legal importante y tenían fechas incorrectas, lo que los hacía completamente inválidos ante la ley. Ella pensó que me había engañado, pero no sabía que acababa de firmar su propia sentencia de muerte. Y lo más importante, el verdadero as en la manga estaba aquí mismo, sobre mi pecho izquierdo, caliente y contundente. Sabía que, al salir por esa puerta, comenzaría una verdadera batalla a vida o muerte. La trampa estaba puesta, y los lobos habían empezado a bajar la guardia. La cruda verdad estaba a punto de ser expuesta a la luz de la justicia, y los malvados pagarían. ¿Creen que la justicia divina tarda pero llega? Muéstrenme su apoyo en los comentarios antes de que entremos juntos en el fatídico juicio para desenmascarar al diablo. La caótica sala del tribunal, como una colmena recién perturbada, me despertó de mi ensimismamiento. El grito agudo del abogado Edgar todavía resonaba, rebotando en las solemnes paredes. Los alguaciles se acercaron, pero Edgar retrocedió, señalando directamente a Violeta como si fuera un monstruo portador de la peste. En medio de esa tormenta de pánico, abrí lentamente los ojos. Una calma inusual se apoderó de mí. Me volví hacia Humberto. El anciano abogado, el amigo de toda la vida de mi familia, asintió levemente. Un asentimiento suave pero con el peso de 1000 kilos de justicia. Resulta que, justo antes de que comenzara el juicio, el archivo de audio del oso de peluche Osito había sido enviado anónimamente al correo electrónico personal de Edgar. Él, aunque era un zorro astuto y codicioso, era lo suficientemente inteligente como para no apostar su carrera y su libertad para defender a una asesina con pruebas tan claras. El miedo extremo de saber que estaba en el mismo barco que el diablo lo hizo derrumbarse justo frente al estrado. Humberto se puso de pie. Su figura, aunque anciana, ahora irradiaba una majestuosa solemnidad. Levantó el brazo, su voz resonante ahogó el ruido. «Señorías, pido orden en la sala». El juez, que todavía estaba confundido sin entender lo que pasaba, golpeó fuertemente su martillo de madera sobre la mesa. «Orden. Orden inmediatamente, abogado Humberto. ¿Qué significa esto?» Humberto caminó hacia el centro de la sala, frente al juez, y echó un vistazo a la multitud que esperaba conteniendo la respiración. «Señoría, el abogado defensor Edgar acaba de recibir una prueba crucial, y yo, en representación de la señora Mercedes, también tengo una copia de esa prueba. No es el video vago y editado que la demandante ha proporcionado, es la cruda verdad. Solicito al tribunal que permita reproducir esta grabación de audio de inmediato para aclarar las cosas». El juez miró el rostro pálido y sudoroso de Edgar. Él no se opuso, solo asintió temblorosamente en confirmación. El juez le hizo una seña al secretario para que conectara el equipo de sonido. Toda la sala se sumió en un silencio absoluto. El aire era tan tenso que podía oír los latidos de mi propio corazón y el chirrido del ventilador de techo sobre mi cabeza. Todas las miradas se clavaron en el altavoz negro montado en la pared. Sonó un siseo de estática. Luego se escuchó una voz, débil, susurrante, entrecortada, pero era tan familiar que me dolió el pecho como si me lo estuvieran desgarrando. «¿Por qué? ¿Por qué haces esto? ¿Violeta? Me duele mucho». Era la voz de Íñigo, mi hijo. Su voz resonaba desde la tumba, cargada de un dolor extremo, tanto físico como espiritual. Toda la sala dejó escapar un jadeo de horror y luego volvió a guardar silencio. A continuación, se escuchó una voz femenina. Esta vez, no era la voz temblorosa y llorosa que Violeta había estado fingiendo desde el comienzo del juicio. Era una voz fría, cruel y llena de burla. «Aguanta un poco, mi amor. En cuanto te vayas,
Fausto y yo lo tendremos todo. Esta casa, el seguro de vida, todo será nuestro. La voz de Íñigo gimió: mi madre, y la risa de Violeta sonó, aguda como una navaja de afeitar, haciendo que cualquiera que la escuchara se estremeciera de frío. ¿Te preocupas por esa vieja? No te preocupes. Para entonces, tu vieja también será mi chivo expiatorio. Ya lo grabé todo. Será perfecto que se pudra en la cárcel. Ni Dios podrá salvarte a ti y a tu madre. La grabación terminó con la risa salvaje del doctor Fausto mezclada con el último aliento doloroso de mi hijo. El silencio en la sala ya no era silencio, sino muerte. Una conmoción terrible se apoderó de todos. Los espectadores se sentaron inmóviles, con la boca abierta, sin poder creer lo que oían. Las miradas que una vez me vieron con asco, ahora se abrieron de par en par con asombro. Me senté allí, agarrando los brazos de la silla para no derrumbarme. Las lágrimas brotaron de mis ojos, calientes. No lloré de miedo. Lloré por mi hijo. Lloré al tener que escuchar sus últimos momentos de dolor y soledad. Pero mezclado con ese dolor desgarrador, había un alivio abrumador. La verdad había sido revelada. La maldición de la injusticia se había roto. Me levanté lentamente. Ya no era la acusada sumisa. Me erguí, me arreglé la ropa y me giré para mirar directamente al estrado de los testigos. Violeta estaba sentada allí, pero ya no era la flor venenosa y radiante. Su rostro pasó del rojo del triunfo a un blanco pálido como el de un cadáver flotando en el río. Sus labios temblaban, incapaz de pronunciar una palabra. Miraba fijamente el altavoz, luego sus manos, como si estuvieran cubiertas de sangre. En los asientos del público, los señores Ledesma, sus padres, se desplomaron en sus asientos, con el rostro sin una gota de sangre. El doctor Fausto, que estaba escondido en un rincón al fondo de la sala para disfrutar del espectáculo, se levantó apresuradamente para escabullirse por la puerta trasera. «Deténganlo», gritó el juez, golpeando el martillo. La policía se abalanzó inmediatamente sobre Fausto, inmovilizándolo en el suelo. Toda la sala estalló. Gritos y maldiciones volaron desde todas las direcciones hacia Violeta y su familia. «Diabla, asesina, cuélguenla». Yo permanecí de pie, con los ojos secos, mirando a través de la multitud caótica, directamente a los ojos horrorizados de Violeta. Vi el colapso en sus ojos, vi el miedo extremo del malvado al ser desenmascarado ante la luz. No sentí satisfacción, solo sentí un vacío inmenso y una profunda tristeza. Se había hecho justicia, pero mi hijo nunca volvería. Violeta se quitó por completo la máscara de viuda afligida. Ya no lloraba, ya no temblaba. Al darse cuenta de que la soga de la justicia se apretaba alrededor de su cuello, el instinto de supervivencia de una bestia salvaje acorralada despertó. Lanzó un grito salvaje, sus ojos inyectados en sangre. Se abalanzó hacia mí. Sus dedos pintados de rojo se extendieron como garras, apuntando directamente a mi viejo rostro. Quería arañarme, quería callarme, quería destruir al último testigo vivo que amenazaba su libertad. «Te voy a matar, vieja maldita», siseó Violeta, su voz distorsionada por el odio. Pero nunca llegó a tocarme. Dos corpulentos alguaciles se lanzaron, derribándola al frío suelo de baldosas. Su hermoso rostro, una vez cuidadosamente maquillado, ahora estaba pegado al suelo polvoriento, su cabello negro azabache desordenado ocultando su falsa elegancia. Se retorcía y luchaba como un pez en una tabla de cortar. Su boca no dejaba de escupir las más viles obscenidades, desnudando por completo la naturaleza de alguien que provenía de un lodazal de codicia. Al mismo tiempo, al fondo de la sala, otro drama llegaba a su fin. El doctor Fausto, el vil amante, había aprovechado el caos para escabullirse hacia la salida de emergencia. Caminaba con la cabeza gacha, con el sigilo de una rata de alcantarilla que intenta escapar de un barco que se hunde. Pero la justicia divina es ineludible. Justo cuando su mano tocó el pomo de la puerta, 3 policías armados se abalanzaron sobre él. El sonido seco del metal resonó cuando las esposas se cerraron detrás de su espalda. Fausto cayó de rodillas. Su rostro normalmente pulcro ahora estaba pálido, sin una gota de sangre. Miró a Violeta, que estaba inmovilizada en el suelo, sin rastro de afecto en su mirada, solo miedo y cobardía absolutos. En los asientos reservados para la familia, los señores Ledesma gritaban y maldecían sin control. Insultaban al abogado, al juez y a mí.
El señor Ledesma lanzaba puñetazos al aire, mientras su esposa se tiraba al suelo en un berrinche, pero esta vez nadie sintió compasión por ellos. La multitud a su alrededor, vecinos, periodistas, ciudadanos que asistían al juicio, los miraba con desprecio. «Cállense, familia inmoral, de tal palo, tal astilla, criando a una víbora». Los abucheos sonaban como latigazos en su último ápice de orgullo. Se encogieron, aislados en medio de un mar de gente indignada. Me puse de pie, lenta y tranquilamente. Me ajusté la solapa de mi chaqueta negra, alicé las arrugas de la manga, me toqué el pecho izquierdo, donde la grabadora había cumplido su misión, sintiendo los firmes latidos de mi corazón. Ya no era la mujer temblorosa sentada en el banquillo de los acusados al principio del juicio. Yo era Mercedes, la matriarca de la familia, la madre que acababa de obtener justicia para su hijo. Salí del área de los acusados y me acerqué a Violeta, que estaba inmovilizada en el suelo por la policía. Al verme acercarme, Violeta levantó sus ojos inyectados en sangre para mirarme. Todavía intentó escupirme, pero me detuve a una distancia prudente, la distancia entre una persona con dignidad y alguien que ha perdido su humanidad. Toda la sala guardó silencio de repente. Todos contuvieron la respiración. Esperaban a ver qué haría. ¿Una bofetada? ¿Una maldición? ¿Un ataque de ira sobre mi enemiga? No, no hice eso. La venganza más dulce no es la violencia, sino el desprecio desde una posición superior. La miré profundamente a los ojos. Mi mirada era tan fría como las profundidades del mar. No contenía odio, solo lástima por una vida descarriada. Hablé. Mi voz no era alta ni gritaba, pero era clara y resonó en las 4 paredes del tribunal, grabándose en la mente de todos los presentes. Pudiste quitarle la vida a mi hijo, pero nunca podrás quitarle su honor ni el mío. Solo una frase. Fue como un jarro de agua fría arrojado directamente a la cara de Violeta, dejándola sin palabras. Dejó de luchar. La agresión desapareció, reemplazada por un colapso total en su mirada. Comprendió que, aunque Íñigo estaba muerto, su nombre y el honor de mi familia permanecían limpios y nobles, mientras que ella, aunque viviera, solo sería un cuerpo sin alma con la etiqueta de asesina de su esposo. Me di la vuelta y caminé hacia Humberto. El juez golpeó el martillo. Esta vez, el sonido fue firme y decisivo, como si cerrara la tapa del ataúd del mal. El tribunal dicta sentencia. La señora Mercedes es inocente y queda en libertad de inmediato. Al mismo tiempo, se ordena la detención inmediata de Violeta Ledesma y Fausto Gómez por los cargos de homicidio premeditado y difamación. Se levanta la sesión, un estruendoso aplauso estalló. Humberto me abrazó, sus hombros temblaban de emoción. Desconocidos también aplaudían y me aclamaban. Los flashes de los fotógrafos parpadeaban sin cesar, pero mis oídos parecían sordos a todo ese bullicio. No oí los aplausos. No oí las sirenas de la policía llevándose a los 2 criminales. Lo único que oí en ese momento, resonando desde muy lejos a través de la pequeña ventana en lo alto, fue el sonido de las campanas de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. Un sonido solemne, que resonaba en el caluroso mediodía de Puerto Vallarta. No era el tañido fúnebre de la muerte, ni el alegre repique de un festival. Era el sonido del despertar, el sonido que anunciaba que la tormenta había pasado, dejando tras de sí una orilla devastada pero limpia. Respiré hondo. El aire de la libertad llenó mis pulmones. Había ganado. Había demostrado mi inocencia, pero mi corazón, en lo profundo de mi pecho, estaba roto en 1000 pedazos. Esta victoria no me devolvería a mi hijo, solo era la confirmación del dolor que tendría que llevar por el resto de mi vida. Miré hacia el techo, donde había un relieve de la balanza de la justicia, y susurré una última palabra. Voy a casa, Íñigo. La puerta del tribunal se abrió de par en par. La luz del sol entró a raudales, deslumbrante y brillante, dándome la bienvenida al salir de la oscuridad de esos días de injusticia, para comenzar un nuevo viaje. El viaje de la sanación y el olvido. 1 año después. El tiempo pasa tan rápido como un parpadeo de Dios. Apenas ayer, la tormenta azotaba los cielos de Puerto Vallarta, y hoy, el sol dorado vuelve a extenderse sobre las olas de espuma blanca. Me paré frente a la puerta de hierro de la Casa del Sol por última vez. La mansión seguía allí, orgullosa y espléndida, pero ya no tenía esa apariencia fría de tumba. La había vendido.
Los nuevos dueños eran una joven pareja. Sus ojos brillaban de amor cuando se miraban, justo como Íñigo y yo en aquellos años lejanos. Cuando le entregué el manojo de llaves a la joven esposa, mi corazón se sintió ligero. No estaba vendiendo recuerdos, solo estaba soltando el dolor que se aferraba a esas paredes. Esa casa necesitaba nuevas risas, nuevas almas para lavar la atmósfera sombría del pasado. El dinero de la venta de la mansión no lo guardé para disfrutar de mi vejez. El dinero, para mí ahora, es solo un medio, no un fin. Usé la mayor parte para establecer la Fundación Benéfica Íñigo. La fundación proporcionará becas a niños pobres y estudiosos y ayudará a los ancianos solitarios de las afueras. Cada vez que veo la sonrisa de un niño que recibe libros nuevos, siento como si mi hijo estuviera sonriendo. Es mi manera de mantener vivo el nombre de Íñigo, no en una fría lápida, sino en el calor de la humanidad. Con el resto del dinero, compré una pequeña casa en un tranquilo suburbio, donde hay caminos de tierra roja y jacarandas que dan sombra. Esta tarde es ventosa. El viento sopla desde el mar, trayendo ese familiar sabor salado, pero ya no es tan áspero como en la zona de mansiones junto a la playa. Estoy sentada en una silla de mimbre en el porche, frente a un jardín de rosas en plena floración. Las rosas rojas y blancas desprenden una fragancia dulce, calmando suavemente mi alma agotada. Levanto la tetera de porcelana blanca y sirvo lentamente 2 tazas de té caliente. El delicado aroma de la manzanilla se eleva con el fino vapor. Sostengo una taza en mi mano, sintiendo el calor que se extiende a través de la porcelana hasta mi vieja palma. La otra taza la coloco con cuidado en la mesita, frente a la silla vacía a mi lado. «Toma un té, Íñigo», susurro. No hay respuesta, solo el susurro del viento entre las hojas. Pero no me siento triste. Esa silla puede estar vacía, pero en mi corazón, la imagen de mi hijo siempre está presente, en paz y en silencio. Ya no lloro cada vez que lo recuerdo. El dolor desgarrador de antaño ahora ha cicatrizado. Sigue ahí, doliendo cada vez que cambia el tiempo, pero me recuerda cuánto amé. «Señora, el viento está soplando, póngase un abrigo». Una voz familiar llega desde el jardín de rosas. Es Rufina. Está podando las hojas marchitas, su sombrero de ala ancha oculta su cabello, que ahora es tan blanco como el algodón. Rufina ya no es la sirvienta con uniforme. Vive conmigo como una hermana, una vieja amiga en la que nos apoyamos en el ocaso de nuestras vidas. Juntas hemos atravesado la tormenta, juntas hemos desenmascarado el mal, y ahora, juntas disfrutamos de la paz de la vejez. Gracias, Rufina. Ven a tomar el té conmigo. Y no me llames más señora, solo Mercedes. Sonrío y le hago un gesto. Rufina se quita los guantes de jardinería, sube al porche y se sienta a mi lado. Miramos juntas a lo lejos, donde el sol se pone lentamente detrás de la Sierra Madre, tiñendo de rojo una esquina del cielo. El atardecer aquí es sobrecogedoramente hermoso. No es brillante y deslumbrante, sino cálido y suave, como una tierna despedida al final del día. Mi vida ahora es muy simple. Por la mañana voy a la iglesia, rezo por el alma de Íñigo y doy gracias a la Virgen. Al mediodía, Rufina y yo cocinamos comidas sencillas. Por la tarde, mis viejas amigas del club de caridad vienen de visita. Tejemos juntas y hablamos de cómo ayudar a los pobres. No más fiestas lujosas y falsas, no más cálculos y maquinaciones. Solo queda la sinceridad. Tomo un sorbo de té. El ligero sabor amargo en la punta de la lengua se convierte en un dulzor persistente en la garganta. Me doy cuenta de que esta es la vida que siempre he anhelado. Sobreviví a la tormenta más grande de mi vida. No dejé que el dolor me hundiera en el abismo. Me levanté, luché, protegí mi dignidad y recuperé la inocencia de mi hijo. Miro hacia el horizonte, donde los últimos rayos de sol se desvanecen. Pero sé que mañana el sol volverá a salir. Un nuevo amanecer comenzará sobre el mar. Y yo, Mercedes, lo recibiré con un alma en paz, libre de las ataduras del mundo. Mensaje para la vida. Al cerrar este diario empapado de lágrimas, quiero compartir unas palabras desde el fondo de mi corazón de madre que ha atravesado la tormenta, con ustedes, que están escuchando mi historia. A las madres, a esas mujeres grandiosas pero también llenas de debilidad. Amen a sus hijos con todo su corazón, pero por favor no amen con ceguera. Guarden un límite para ustedes mismas. Una independencia financiera y emocional. El sacrificio no significa dejarse pisotear
o que les arrebaten su voz. Una madre fuerte, que sabe protegerse a sí misma, es el apoyo más sólido para sus hijos cuando llega la tormenta. Nunca entreguen las llaves de su vida a otra persona, aunque sea su ser más querido, a los hijos e hijas. Cuando salgan al mundo y construyan su propio hogar, es la ley de la naturaleza. Pero por favor, no olviden sus raíces. No dejen que el amor romántico o la influencia de su pareja empañen la piedad filial y el respeto por sus padres. El equilibrio entre la familia de origen y la nueva familia es un arte de vivir que deben aprender. No esperen a ver la silla vacía junto a la taza de té de la tarde, como yo, para darse cuenta del valor de la palabra familia. Y a todos, la lección sobre la codicia, el dinero, las mansiones, la fama. Todo es efímero. La codicia sin fondo y el egoísmo pueden convertir a las personas en demonios, pueden destruir lo más sagrado en un abrir y cerrar de ojos. Pero recuerden, la justicia divina tarda, pero llega. El mal puede prevalecer por un momento, pero la verdad y la conciencia siempre serán los jueces finales. Si estás a punto de entrar en una relación, mira profundamente en el alma de la otra persona, no solo en su apariencia externa. Elige a alguien que valore a la familia, que sepa respetar a sus mayores. Mi historia ha terminado, pero espero que abra nuevas reflexiones en sus corazones. Vivan de tal manera que cuando el atardecer caiga sobre sus vidas, puedan sonreír en paz como yo ahora, sin avergonzarse de su conciencia y sin inclinarse ante el mal. La historia que acaban de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de los involucrados. Compartimos esta historia no para juzgar a nadie, sino con la esperanza de que en algún lugar alguien se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio en sus propios hogares? Honestamente, me pregunto, si estuvieras en mi situación, ¿qué harías? ¿Te quedarías en silencio para mantener la paz? ¿O alzarías la voz y lucharías para recuperar tu derecho a hablar? Me encantaría escuchar sus pensamientos sobre esta historia en mi canal o cualquier sugerencia que pueda ayudarnos a mejorar nuestro contenido. Dios siempre bendice a los valientes, y realmente creo que el coraje nos llevará a días mejores. Ahora mismo, dejaré las 2 historias más populares del canal en la pantalla final. Creo que los sorprenderán. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento. Si esta historia tocó tu corazón, por favor, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte lo que está por venir.